Bienvenidos a Confesiones 23. Actualización, ¿soy malo por pedirle a mi esposa que elija a nuestra familia en lugar de la suya? Si quieres saber cómo empieza esta historia, o quieres volver a escucharla, en la descripción del video te dejo el enlace correspondiente. Actualización 3. No sé qué tan importante sea esta actualización, pero recibí algunos mensajes preguntando sobre ciertas cosas y, después de 2 horas de comunicación anoche, necesito un lugar donde expresar mis ideas, así que aquí tienen. Se ha confirmado que el informe de los servicios de protección al menor no fue realizado por el hospital. Y se refería específicamente a mí y a mi negligencia o maltrato a mi hijo. La caída por las escaleras se citó como ejemplo. Dado que las únicas personas que lo sabían en el momento del informe éramos yo, mi esposa, su familia y mis padres, y todos los reditores anónimos que leyeron mi publicación, está bastante claro que la decisión la tomó la familia. No sé quiénes fueron. Mi esposa y yo seguimos hablando de cómo queremos confrontar a mi suegra y a mis padres. Aunque estoy furioso, también entiendo que acusar a alguien inocente de algo así podría empeorar aún más la situación. Vamos a hablar con nuestro terapeuta. Así que no hay una respuesta definitiva, pero tengo el presentimiento de que me lo he guardado hasta ahora. He consultado con un abogado y tengo un par de reuniones más programadas. Estoy revisando todas mis opciones y aprendiendo qué debo hacer, independientemente de mi decisión final. Estoy en terapia individual intensiva con la terapeuta con la que trabajé durante un año después de perder mi trabajo. Como dije, 2 horas anoche. Mi terapeuta considera que estoy en crisis, así que ha estado haciendo adaptaciones adicionales. Estamos profundizando en cómo manejo las cosas, por qué parezco no valorarme y mis expectativas en las relaciones. Sé que algunos comentarios en mis otras publicaciones sugieren que he omitido cosas o que no he dicho todo. Mi terapeuta está de acuerdo. Anoche llegamos a la conclusión, es decir, ella me ayudó a descubrir lo que ya sabía, de que me guardo algunas cosas porque las he minimizado mentalmente o creo que me harán parecer que busco compasión. Y no solo en mis publicaciones. Hay cosas que nunca le he contado a mi esposa. Mi terapeuta quiere que trabaje en ser más franco y honesto conmigo mismo. Así que probablemente publicaré cosas así en mi perfil, ya que me ha animado a escribir al respecto. No necesariamente para validarme, sino porque necesito expresarlo, pero no estoy en un punto en el que pueda decirlo en voz alta, ni siquiera a ella. Le sugerí que le diera mi información de Reddit, pero no le pareció buena idea. La idea es que me irá mejor si no siento que mis pensamientos se exponen a alguien que siento que tiene poder en mi vida. También hemos hablado de mi aparente necesidad de defenderme, incluso ante comentaristas que parecen empeñados en ignorar todo lo que digo. De hecho, he hablado de ese tema con mi esposa, sin mencionar Reddit. Al final de nuestra última sesión de terapia de parejas, le pregunté si creía que siempre tengo que tener razón. Me dijo que no es que siempre tenga que tener razón, es que nunca puedo equivocarme. Al parecer, son dos cosas distintas. Y quiero agradecer a quienes han dejado comentarios amables o enviado mensajes. Sé que no he respondido a la mayoría, aunque los he leído todos. Hay algo en intercambiar mensajes privados uno a uno que me hace sentir más como una violación de la confianza de mi esposa que como una publicación abierta. Pero agradezco el apoyo más de lo que creen. Y a quien quiera que haya enviado la referencia de Reddit Cares, creo que así se llamaba, estoy bien y significa mucho que alguien se preocupara por mí. Les mantendré informados si descubrimos quién envió el informe o cuando sepa más sobre la infidelidad de mi cuñada. Mi cuñado me envió un mensaje después de enterarse de la caída de mi hijo, pero aún no he podido responderle más que con un gracias o si logramos algún avance en la terapia, por si alguien quiere saberlo. Actualización 4. He escrito una actualización 3 veces, pero las borré todas. Han pasado tantas cosas en las últimas 2 semanas que he estado procesando a través de la escritura, pero nunca fue lo suficientemente concreto como para publicar. Me han dicho que soy demasiado vago y que dejo cosas importantes fuera, así que quería asegurarme de estar más concentrado y de trabajar menos en las cosas escritas. Y entonces ocurrió este último fin de semana y me encontré completamente perdido.
para responder a algunas preguntas que he recibido. Estoy recibiendo terapia individual y matrimonial de forma continua. Ambas han sido difíciles, llenas de tantos retrocesos como avances, y la terapia de pareja, en particular, ha sido dolorosamente reveladora. Mi esposa y su familia, ha habido menos noches de chicas y mi esposa no ha pasado mucho tiempo con su madre ni con su hermana. Hablé con mi cuñado después de que me contactara. Eso es un desastre en sí mismo y estoy tratando de mantenerme al margen, pero el engaño de mi cuñada se ha convertido en una especie de línea divisoria en la familia de mi esposa, así que ha habido drama. He estado respondiendo comentarios aquí y allá para practicar no ceder a la necesidad de defenderme, e incluso leo todos los comentarios en el boru de mis publicaciones, algunos en voz alta con mi terapeuta, para intentar aceptar la idea de que no me tiene que importar lo que piensen los demás. Pero nada de eso parece importante a la luz del problema más importante, la situación de los servicios de protección infantil. Desde la visita a domicilio sé lo que decía realmente el informe: en nuestro estado, tienen que decirte eso, pero no quién lo hizo. El informe alegaba que la caída de mi hijo no fue resultado de una convulsión o que, si lo fue, las convulsiones en sí fueron provocadas por negligencia o abuso por mi parte y que mi hijo corría peligro de que le ocurriera algo peor. La evidencia médica dice que todo eso es mentira, pero aún así se hizo el informe y los servicios de protección infantil tuvieron que darle seguimiento. Sé que la mayoría de los comentaristas han pensado que fue mi suegra o cuñada quien presentó la denuncia, y mi esposa también. Pero a principios de la semana pasada, fue a casa de su madre y las confrontó a ambas. Mi cuñada vive temporalmente con mis suegros. Lo negaron rotundamente, alegando que ambas creían que la convulsión era la causa y que nunca irían directamente a los servicios de protección infantil por miedo a que se volviera en contra de mi esposa. Carrie no estaba del todo convencida, pero su explicación tenía suficiente sentido como para ser cierta. Casi al mismo tiempo, mi terapeuta me ayudó a hablar sobre la dinámica familiar en mi casa cuando era niño, lo que terminó haciéndome dar un gran paso adelante y aceptar que mis padres eran o son emocionalmente inmaduros. Es un tema psicológico sobre el que estoy leyendo un libro entero. Un saludo a los reditores que lo sugirieron, y ha sido terriblemente esclarecedor. Mi terapeuta me ha animado a escribir sobre ello en un diario y a hablar con mi niño interior, que aún no he descubierto del todo, y también a no intentar hablar con mis padres por ahora. Probablemente debería haberle hecho caso en ese último punto. Pero después de que la familia de Carrie lo negara, tuve que hablar con mis padres de una forma u otra. No mencioné mi inmadurez emocional ni la posibilidad de que me hubieran descuidado emocionalmente de niño. Pensé en preguntarles lo que he visto en tantos comentarios: ¿por qué me odian? Pero fui lo suficientemente inteligente, por una vez, como para saber que eso no llevaría a nada bueno. Pero no quería darles la oportunidad de manipularme o poner excusas, así que robé una idea de algunas publicaciones de parejas infieles que he leído y me dejé llevar. Les dije que sabía que habían sido ellos quienes me habían denunciado. Y sí, lo fueron. Mi madre, en concreto. No lo negó ni intentó restarle importancia. Dijo que no le había dejado otra opción, ya que las convulsiones no ocurren por sí solas, una frase que me recordaba a mi infancia, y que mi comportamiento en el zoológico había demostrado que aún tenía problemas de ira y, como intentaba aparentar que quería reconciliarme, no podía descargar mi ira con Carrie, lo que significaba que necesitaba una nueva salida. Su lógica era que no podía haber sido una convulsión ni un accidente, y que yo era el único adulto allí que podía haberlo causado. Dijo que, como ya había demostrado ser un mentiroso, no tenía motivos para confiar en que mi historia fuera cierta. ¿Sobre qué había mentido? Engañaste a tu esposa embarazada durante meses. Eso es mentir de palabra y de obra. Así que mi suegra no presentó la denuncia, pero sí contactó con mi madre hace años después de que Carrie le dijera que creía que la engañaba con él. Pero entonces, por alguna razón, mi suegra olvidó mencionar el detalle tan pertinente de que nunca la había engañado. Así que mi madre se quedó con ese conocimiento durante 5 malditos años y no dijo ni una palabra hasta que vio la oportunidad de castigarme por ello para proteger a su nieto. Todo eso salió a la luz el sábado.
No he hablado con mi madre desde entonces, ignoré los 6 mensajes y 3 correos electrónicos de mi padre, y le dije unas 6 palabras a Carrie. He tenido mi sesión de terapia habitual y tenemos a mi pareja en breve, y estoy segura de que este será el tema principal. No tengo ni idea de qué hacer a partir de ahora ni cómo empezar a asimilarlo. Pensé que escribirlo todo lo haría menos surrealista, pero sí, no es así en absoluto. ¿Algo bueno que ha salido de todo esto? Por fin tomé una decisión independiente y dejé mi tercer trabajo. Se lo conté a Carrie justo antes de ir a ver a mis padres y no parece que le haya importado, pero como la he estado evitando lo más que he podido, puede que no me entere aunque lo supiera. Extraño cuando esto solo se trataba de perder el trabajo. Actualización 5. Hoy me di cuenta de que ha pasado casi un mes desde que di una actualización oficial. Han pasado muchas cosas, incluyendo la visita de Ellie, algunos avances en la terapia y el intento de gestionar un hogar con un niño pequeño con una enfermedad grave. Todavía estoy procesando mucho, pero desde que Ellie llegó, he tenido menos necesidad de procesarlo en público, por así decirlo. Pero ahora que ha vuelto a casa, las cosas están volviendo a ser como antes de la convulsión y de los servicios de protección infantil, aunque siento que ya no lo veo de la misma manera, si es bueno o malo, la verdad es que todavía no lo sé. Todavía no tenemos respuestas reales sobre la causa de las convulsiones de mi hijo. Pero su nueva medicación las tiene más o menos bajo control y somos cautelosamente optimistas, aunque seguimos tomando precauciones adicionales. Hasta ahora, todo bien en ese aspecto. Lo está llevando mucho mejor que sus padres, te lo aseguro. Recibí algunos comentarios y mensajes preguntándome si alguna vez hablé con mi cuñado después de que él me contactara. Charlamos brevemente tomando un café el día antes de que llegara Ellie. Él y yo nunca hemos sido muy cercanos, él es o era el yerno estrella y no tenemos absolutamente nada en común, pero, al parecer, seguía creyendo que era su deber advertirme sobre algunas cosas para que yo estuviera más preparado que él. Resulta que mi cuñada ha sido abusiva y controladora con él financieramente durante bastante tiempo, y cuando la confrontó por una tarjeta de crédito que no sabía que había abierto, se puso furiosa, y eso fue lo que la llevó al bar y a un chico que conocía, y a partir de ahí todo empezó. Él no habla mucho de los engaños de mi cuñada, así que aún no tengo claro si fue algo puntual o una aventura a largo plazo. Las respuestas de Carrie son contradictorias, pero en realidad, solo quería avisarme para que pudiera revisar nuestras finanzas por si Carrie había seguido los pasos de su hermana. Así que lo revisé. Y eso provocó una pelea en la terapia de parejas porque encontré algunas irregularidades. Nada de tarjetas de crédito secretas ni nada por el estilo. Pero Carrie ha estado gastando bastante más de lo que pensaba, y parte de ese gasto era en realidad para como darle dinero a mi cuñada, que sospecho era su forma de pagar los gastos de su infidelidad para que mi cuñado no se diera cuenta. No fue muy bien cuando le llamé la atención a Carrie durante la terapia, y empeoró cuando nuestra terapeuta se puso de mi lado y le dio un trato duro, más duro que amor. Se usaron frases como lealtad familiar, necesitaba ayuda y tú elegiste que te despidieran, así que yo decido cómo gastar mi dinero. Para ser justos, Carrie se disculpó después por todo lo que dijo, aunque no llegó a disculparse por lo que hizo, y el engaño de su hermana se ha convertido en un problema más grave en terapia de parejas de lo que jamás imaginé. Hemos tenido 3 sesiones desde la pelea y, por alguna razón, todas vuelven al tema del engaño. Y todas nuestras conversaciones sobre lo que Carrie sabía y lo que no sabía parecen como si estuviéramos dando vueltas a la posibilidad de que siguiera los pasos de su hermana y que el tema del dinero fuera el primer paso en ese camino. Y eso, de alguna manera, siempre nos lleva de vuelta a sus acusaciones originales contra mí, las que llevaron a su madre a delatar a la mía, pero luego nunca le contó la verdad. Hubo algunos comentarios que sugirieron que Carrie podría haber estado tendiendo una especie de trampa al invitar a Ellie. No voy a decir que tuvieras razón, pero bueno, tenías razón. Más o menos. Fue más bien un ataque preventivo, una maniobra de mira, confío en ti y mira, todavía puedo hacer cosas que sugieren que podría seguir queriéndote. Al día siguiente de que Ellie se fuera, Carrie abordó el tema de cómo el hecho de que su madre le dijera a la mía que la había engañado había influido en que mi madre me denunciara a los servicios de protección infantil. Hay una frase que nunca pensé que escribiría.
Básicamente, mi esposa me pidió que fuera más tolerante, como ella al invitar a Ellie, y que lo atribuyera a un error inocente de mi suegra. Ahora que todo era cosa del pasado porque todos sabían la verdad, quizá mi suegra y yo podríamos sentarnos y tratar de enterrar el hacha de guerra. Tenía unas 6 buenas frases sobre donde me gustaría enterrar el hacha de guerra, pero no dije ninguna, y eso se debió en gran parte a que me impactó demasiado oír que lo describieran como cosa del pasado como para encontrar la voz. Carrie hizo todo lo posible por presentarlo como si todos siguiéramos adelante por los niños, ya que parecía que nuestro hijo y nuestra hija pronto solo tendrían un par de abuelos, suponiendo que yo iba a dejar de tener contacto con mis padres. Alguien me preguntó en una de mis otras publicaciones por qué no me resultaba fácil cortar con ellos, y esta resulta ser una de las principales razones. Si dejo de tener contacto y Carrie y yo seguimos juntos, toda mi familia será su familia, y creo que ya he explicado todas las razones por las que sería una pésima idea para mí. Si dejo de tener contacto y Carrie y yo nos divorciamos, no tendré a nadie más que a una mejor amiga que está a miles de kilómetros de distancia y a 2 hijos a los que solo veré ocasionalmente. Mi terapeuta sugirió que ese podría haber sido el plan de mi madre desde el principio, o al menos una consideración, la idea de que me rendiría, perdonaría y seguiría desempeñando mi papel porque soy incapaz de estar solo o de defenderme. Tomó una decisión tan descabellada porque creía firmemente que no tendría consecuencias, al menos no para ella. No es por hablar mal de mí mismo, pero debo admitir que mi madre no habría pensado mal en eso. Y como todavía no he decidido oficialmente no tener contacto, probablemente piense que es solo cuestión de tiempo que vuelva arrastrándome. Hace un mes, quizá tuviera razón. Pero he estado investigando a fondo todo lo relacionado con mis padres en terapia y haciendo todos mis deberes, que básicamente han consistido en escribir un diario, algo que terminó en una publicación de Reddit, hablar con mi niño interior y afrontar el dolor sin confrontar realmente a quienes lo causaron. Resulta que todas mis publicaciones aquí eran en parte eso mismo en relación con mi matrimonio, aunque en ese momento no me di cuenta. Y eso, al parecer, es un patrón, no darme cuenta de las cosas. Mientras Ellie estuvo aquí, hablamos mucho y me señaló algunas cosas, de forma mucho menos amable que mi terapeuta, que no había notado, algunos patrones que existen en mis relaciones con mis padres y con Carrie. Ellie los describió como patrones de negligencia, en el mejor de los casos, y patrones de abuso, en el peor. Me resistí, al menos al primero. Pero cuando lo compartí con mi terapeuta, esperando que estuviera de acuerdo conmigo, me ayudó a considerarlo desde una perspectiva que no había considerado antes. Me preguntó, sin rodeos, quién es la persona en la que más confío en el mundo, Ellie, y luego me preguntó si confiaba tanto en ella, porque no confiaba en su juicio, por qué luchaba con tanta fuerza contra todo lo que Ellie intentaba decirme. Mi respuesta, porque se supone que Ellie está de mi lado, así que, por supuesto, lo vería todo de una manera que me haría quedar bien o como la víctima, así que ¿cómo podía confiar en una opinión tan claramente sesgada? Y luego mi terapeuta me preguntó si sentía tan firmemente que no podía o no debía confiar en una opinión sesgada o egoísta, entonces ¿por qué estaba tan empecinada en confiar en la opinión de Carrie o en la de mi madre? No tenía una buena respuesta para ella. Demonios, no tenía ninguna respuesta para ella. Y sigo sin tenerla. Pero necesito encontrar una, ya que esa es mi tarea terapéutica para la próxima sesión, intentar encontrar una razón que realmente pueda defender por la que aceptaré sin cuestionar las opiniones de mi esposa o mi madre, pero me niego a considerar que mi mejor amiga pueda ver las cosas con más claridad que ellas. Llevo trabajando en ello desde el martes por la mañana y hasta ahora no he conseguido nada, que, sospecho, es precisamente el punto. En eso estoy, por si a alguien todavía le importa. Y quiero agradecer a todos los que me han comentado o enviado mensajes en mis otras publicaciones, especialmente a quienes compartieron experiencias con sus propias familias. Nunca antes había hablado de esto, así que me ha ayudado mucho saber que no soy único y, aunque eso es deprimente hasta cierto punto, porque no podemos tener buenas familias, me está ayudando a sentirme un poco menos ansioso. Sé que no respondo a los mensajes, pero los leo todos y significan más de lo que creen. Sigue así, OP.
Estás llevando esto con fuerza y claridad. Al mantenerte paciente, transparente y comprometido con la terapia, estás tomando el control de tu vida y pronto tendrás la claridad para decidir si vale la pena luchar por este matrimonio o abandonarlo. Si tus suegros fueron quienes te denunciaron, podría ser la llamada de atención que tu esposa necesita para finalmente ver cómo su familia está saboteando su matrimonio. Si aún los prefiere a ellos en lugar de a ti, entonces tendrás la fuerza para alejarte con la cabeza en alto, sabiendo que lo diste todo. Si resulta que tus padres estaban detrás de esto, será doloroso, pero también te dará el poder de establecer límites firmes y eliminar las influencias tóxicas de tu vida para siempre. No exagero, pero siento que tú. Veo la luz al final del túnel. Le deseo a tu hijo una pronta y completa recuperación. Tú puedes, hermano. Mantente firme, estás superando todos los obstáculos, y una versión mejor y más fuerte de ti te espera al otro lado. Sienta a toda la familia que estuvo en el hospital y diles que tienen 5 minutos para admitir lo que hicieron o los dejarás a todos sin hablar. Sus respuestas te dirán quién fue. Intentaron que los servicios de protección infantil se llevaran a tu hijo. Adiós. Me gusta la idea. Y en un mundo ideal, eso es lo que haría. Pero si fuera mi suegra o cuñada, mi esposa tendría que estar de acuerdo en dejarlo sin hablar, y simplemente no lo está. Y si fueran mis padres, dejarlo sin hablar suena genial, en teoría. Pero si lo hago, solo me queda mi esposa, y eso no es ni de lejos una certeza, y su familia, que me odia. Sé que mantener el contacto con mis padres solo para seguir teniendo algo de familia no es una buena razón y probablemente me digan que soy un tonto por ello en los comentarios, pero no sé qué más hacer. Y esa, en resumen, es la razón por la que aún no he confrontado a nadie. Porque ninguna de las dos respuestas es buena. Y, sinceramente, estoy postergando lo inevitable porque estoy bastante seguro de lo que pasó y no puedo asegurarlo. He escuchado todo el día sobre tu desgarradora saga, y tengo algo que decir que no tiene nada que ver con la fiscalía. Mencionaste que tienes una habitación libre en casa que tu suegra usa cuando viene de visita. Múdate del maldito sótano a esa habitación si tu mujer no te deja compartirla. Eres un miembro activo de la familia y estás involucrado económicamente de nuevo. Puede que haya sido tu culpa perder el trabajo, pero estás trabajando para arreglarlo, y que te castiguen durmiendo en la parte más baja de la casa, en un sofá-cama, es una tontería. He leído todas tus publicaciones y tengo un par de preguntas. 1. ¿Por qué necesitas trabajar en 3 trabajos? Dijiste que era para compensar por haber perdido el trabajo. ¿Te endeudaste durante ese tiempo y las estás pagando, o es dinero para que tu mujer lo gaste como quiera? 2. ¿Cómo logras que todo esto encaje en un solo día? Parece que trabajas de 9 a medianoche casi todos los días, asistes a 2 sesiones de terapia, corres con el niño y cocinas para la familia. Si no duermes lo suficiente, no va a mejorar tu salud mental ni tu estado de ánimo. 3. ¿Sería financieramente posible dejar al menos uno de tus trabajos de medio tiempo? Te ayudaría a dormir bien y a estar más presente mentalmente para la consejería y tu familia. Hay mucho dolor en tus publicaciones y espero de todo corazón que estés recibiendo el apoyo que necesitas. Tus hijos te quieren y necesitan que estés ahí para ellos. Tú y tu vida son importantes, y no dejes que nada de lo que está pasando te haga olvidarlo. 1. Fuimos una familia con un solo ingreso durante un periodo muy corto e incluso cuando conseguí un trabajo en una tienda, estábamos sufriendo un golpe financiero. Conseguí 3 trabajos para compensar la diferencia y volver a la normalidad. Estamos mejor que antes de perder mi trabajo, así que no sé por qué sigo trabajando los 3, salvo que mi esposa quiere reducir sus horas de trabajo. 2. Siempre recibo terapia por las noches cuando no trabajo en mi tercer trabajo, en línea, y no, duermo poco, pero no es nuevo. He vivido a base de bebidas energéticas durante años. 3. Técnicamente, sí, en términos financieros. Pero ya no trabajo los 3 solo por razones financieras. Es un tema que estamos empezando a tratar en terapia de pareja. Gracias por tus amables palabras y las preguntas justas. Desde tu primera publicación hasta ahora, insistí en que tú y tu esposa necesitan un mes entero sin tener contacto con su familia o la tuya.
ni con tus padres, ni con tus hermanos, ni con tus primos, ni con nadie. Tómense un mes para centrarse en ustedes dos y ver qué quieren juntos. Un mes no arruinará a sus familias, sobre todo cuando su madre y la madre de ella intentan separarlos. Personalmente, me gustaría pasar un mes sin contacto con nadie excepto con mi esposa e hijos. Punto. ¿Alguien sabe de alguna cabaña abandonada o una isla sin civilización que pueda alquilar por un mes? Bromeo cuando estoy estresado. Mucho. Pero lo hago. Ope, siento mucho que estés pasando por esto. Me alegra mucho que estés en terapia. Creo que es muy útil porque a menudo los familiares tóxicos te hacen sentir como si estuvieras loco y es útil tener una perspectiva externa. Tu familia es tóxica. Tus suegros son tóxicos. Nunca te verán ni te darán el amor que mereces. Aunque suene a cliché, ámate a ti mismo primero. No puedes servir de una taza vacía y que quienes deberían darte amor, simplemente te lo tiren. Eres una buena persona que merece amor. Ellos no te merecen. Eres una buena persona que merece amor. No tienes idea de lo duro que me afectó eso. Pero lo que más me impactó es que no creo, no. Sé que no se lo he dicho a nadie que me conozca de verdad. A veces, los desconocidos en Internet son realmente amables. Gracias. Solo voy a señalar esto porque supongo que nadie en los comentarios lo hará, porque todos sienten lástima por ti, francamente, creo que todos ustedes están muy mal. Estás poniendo resentimiento en tu esposa porque tu suegra le dijo a tu madre que la engañaste cuando no fue así. Tu esposa lo corrigió con las personas con las que habló. Además, estaba muy embarazada y con las hormonas alteradas cuando sintió que esto no era culpa de tu esposa, sino de tu suegra. Ten un problema con ella, pero no le eches la culpa a tu esposa porque eso acabará con tu matrimonio. Me esfuerzo mucho por no ponerme a la defensiva y discutir con todo el mundo, lo cual ocurre ahora que he aparecido en BoRU y el subforo de la Wiki tiene mucha más gente, pero quiero aclarar esto, no le guardo rencor a mi esposa por lo que hizo su madre. No hablar con ella no era por estar enfadada. Era por estar destrozada. Mi madre me denunció ante los servicios de protección infantil y cree que pude hacerle daño a mi hijo, y de hecho lo hice. Y que le fui infiel. Mi madre. La única razón por la que soy lo suficientemente coherente como para responder a esto es porque tengo hijos y no puedo, ni voy a aislarme, de mi vida. Y esta noche fui a terapia. Pero estoy a un solo pensamiento intrusivo de meterme en la cama y no volver a salir. Así que, para todos menos para mis hijos y la terapia, y, al parecer, un comentario en Reddit, me he retirado. Mi esposa lo entiende. Y no insiste. No se trata de nuestro matrimonio ahora mismo. Disculpen si estoy a la defensiva o necesito tener razón o lo que sea. Pero después de los últimos días, esto es lo mejor que puedo hacer. El problema con el abuso es que forma tu propia imagen de ti mismo. Si sigue ocurriendo, quizás el problema seas tú, y otras mentiras similares. Y es mucho más fácil creer en una narrativa falsa bien establecida que aceptar una nueva. Ellie es una buena amiga y tu terapeuta te apoya. En mi opinión, es mejor no tener a nadie, o solo a una o dos personas, que a un montón de gente que te hace daño. Puedes recuperarte de esto y tener una vida hermosa con personas que ven tu valor y lo que tienes para ofrecer. Pero se necesita la valentía de dejar al enemigo que conoces. El abuso también nos hace temer que el futuro solo sea oscuro, pero eso simplemente no es cierto. Recuerdo que mi terapeuta me pidió que imaginara un mundo mejor después de dejar mi matrimonio, aunque me costara todo. Me llevó otro año desde entonces, pero lo hice. Y ay, la vida que me esperaba. No me arrepiento de nada. Ahora estoy más completa que nunca. Pude alejarme y sanar del tema del matrimonio y de la familia. Mi terapeuta me pidió que hiciera algo similar, que imaginara cómo me gustaría que fuera mi vida dentro de un año. Sinceramente, no pude responderle con nada más que así no. Pero tienes razón, el diablo conocido da menos miedo que el futuro desconocido. Y todavía no he descubierto cómo conciliar eso. No he comentado tus publicaciones antes. Quería hacerlo, pero no tenía nada bueno que decir sobre las personas que quieres. Pero lo voy a decir ahora.
Tu esposa es manipuladora y abusiva. Cometiste un error estúpido. Te has esforzado para que no vuelva a suceder. Tu esposa, tus suegros y tus padres te niegan el amor. Eso es abuso. Amigo, tú estás haciendo todo el trabajo en todas tus relaciones. No siempre será 50-50, pero no puedes soportar el 90-10. Te mereces algo mejor. Tus hijos merecen ver a sus padres felices. Y si eso significa separarse, que así sea. A ver si lo entiendo bien. Cometes un error y tu esposa te obliga a mudarte durante meses y luego a vivir en el sótano durante meses. Tu esposa comete una infidelidad financiera robando de sus finanzas compartidas. ¿Cuándo se mudará y tendrá que vivir en el sótano un tiempo? No puede decir que están en paz porque ambos cometieron un error, pero los castigará severamente y luego saldrá impune. Lo siento, pero tu esposa no es una buena persona. Tu condición por el abuso te lleva a buscar personas que continúan con ese abuso. No digo que tengan que divorciarse. Una opción que veo es no tener contacto con tu madre, lo cual debería ser un hecho a estas alturas. Dile a tu esposa que tolerarás a sus padres, pero que después de todo lo que han hecho, no puedes hacer nada más que eso. Te invitarán a todas las reuniones familiares o ella irá sola, algo que, como padre o madre con igualdad de derechos, tienes derecho a exigir. En esas reuniones, solo hablas con los miembros de su familia con los que tengas alguna relación. Esto tiene que ser suficiente o optas por el divorcio y la crianza compartida. Este acuerdo sería mucho más de lo que ella merece después de años de abuso. Me alegra muchísimo saber que finalmente aceptas que no mereces este trato, que te han manipulado toda la vida, básicamente. Me alegra mucho que finalmente te defiendas e insistas en el trato que mereces. Felicidades por encontrar un terapeuta que te está ayudando tanto y por obligar a tu esposa a aceptar su papel en esto. A estas alturas, estaría completamente perdido sin mi terapeuta. Necesito averiguar si hay algún tipo de premio a la terapeuta del año o algo así, porque se ha desvivido por ayudarme incluso cuando su consulta está en crisis por tanta gente que necesita más terapia que nunca. Le estoy increíblemente agradecido. No la están castigando porque no es lo mismo. Mi decisión de ser un imbécil en el trabajo fue egoísta y no tuvo en cuenta a nuestra familia. Su decisión de ayudar económicamente a su hermana se centró en la familia y, como conozco bien su historial familiar de abuso financiero, debería ser más comprensiva y no convertirlo en una especie de ojo por ojo. Esa es la explicación de Carrie. Y es como todo lo que dice, la justa verdad para que parezca razonable, lo cual es suficiente para evitar que me resista. Crecí con una madre narcisista y un padre alcohólico funcional. Siempre hice lo que mi madre quería hasta la adolescencia, cuando me defendía. Eso me llevó a ir a un terapeuta que, junto con mis padres, me criticaba duramente, diciendo que todo era culpa mía, y que mi padre se ponía nervioso cuando yo le respondía a mi madre. Para mí era diferente, ya que me usaban como una extensión de ella y ella necesitaba que yo y todos la elogiáramos o se desataría el caos. Cualquiera que se opusiera a ella era vilipendiado. Lo soporté durante mucho tiempo, con algunas explosiones fuertes en las que les puse límites, respetarlos o se acabó. Cuando me casé, la situación se intensificó, ya que mi madre competía con mis suegros. Tener hijos lo agravó exponencialmente. No quería esforzarse en la relación, sino ser la favorita. También presencié comportamientos extraños de acoso, no sexuales, sino casi enseñando a mis hijos pequeños a adorarla. Imagínense preguntarles repetidamente cuál era su favorito de algo, y luego enfatizar su favorito una y otra vez hasta que empezaron a decir que también era el suyo, y un trato preferencial solo hacia algunos de nuestros hijos. Mi punto de quiebre fue cuando me di cuenta de que ella esperaba lo mismo de ellos que de mí. Los regalos siempre tenían condiciones, y si no hacías lo que ella quería, te habían enseñado que te arrepentirías. Me di cuenta de que no quería eso para mis hijos, ni creía que pudiera enseñarles que era una persona segura y, al mismo tiempo, enseñarles a ser cautelosos. Mi separación de ella prácticamente resultó en que hablara mal de mí con toda mi familia. Recibí llamadas desagradables de familiares diciéndome que hiciera lo que ella quería por todo lo que había hecho por mí. Con ella, los regalos siempre tienen condiciones. Intentó convencer a mi esposo.
Contactó a mis suegros y lo intentó. Publicaba cosas pasivo-agresivas en las fotos de mis hijos en las redes sociales, así que dejé de publicar. Se convirtió en mentora de una niña y publicaba sobre su hija, no tengo hermanos, y la gente me preguntaba si era yo. Mi papá dejó de responderme por completo. Mi esposo no lo entiende. Desearía que las cosas fueran diferentes, pero también ve la locura que ella trae. Él apoya mi decisión, aunque es difícil, no me arrepiento. Puedo soportar muchas cosas en mi contra, pero no me parece bien que nadie les haga cosas a mis hijos. Esa es mi opinión personal. Obviamente, esta no es tu situación, pero lo importante es que, aunque extraño y quiero a mis padres, no me arrepiento de mi decisión. Mi vida es mucho menos estresante sin ella. De verdad quiero llegar a ese punto en el que no me arrepiento. Hoy, de camino al trabajo, me di cuenta de que no he tenido contacto con ningún miembro de mi familia en más de un año. Llamé a mi abuela en su cumpleaños, pero duró como 2 minutos, es tan mayor y no le gusta hablar por teléfono con nadie, pero aparte de eso, no ha habido nada. Tengo 2 primos de mi misma edad o casi, y no podría decirte dónde viven, si tienen hijos ni nada. No estoy seguro de si los reconocería si chocara. Me los encontré en la calle. Lo mismo con mis tías y tíos. Las únicas personas de mi familia con las que he hablado o visto son mis padres. Me alegra que tus límites te hayan ayudado a ti y a tu familia. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.